Como acaba de decir, ahora da comienzo una mesa en la que vamos a tratar dos casos muy graves de antigitanismo, uno en Jaén y otro en Granada. Y para ello, como digo, mis compañeras de mesa son mujeres, abogadas, especializadas en antigitanismo y nos van a dar dentro de su ámbito de actuación una visión de cómo estos temas se han abordado y qué problemas ha llevado a toda la ciudadanía. En primer lugar, tenemos el placer de tener con nosotros a Carmen Santiago, vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, también abogada especializada en antigitanismo, también representante española del Consejo para la Protección de Minorías Nacionales del Consejo de Europa y presidenta de Camira. Entonces, muchas gracias, Carmen, por venir y adelante. Muchísimas gracias, Elene, y muchísimas gracias a la Fundación Secretariado un año más por este magnífico informe y por todo el trabajo que hacéis en torno a la discriminación. Y bueno, comenzar diciendo que me satisface enormemente estar en esta mesa de mujeres gitanas abogadas, que además pues estamos muy activas en todo lo que significa la lucha contra la discriminación. Creo que bueno, pues simplemente el estar aquí juntas en esta mesa, yo creo que es un acicate y algo que puede ser importante para las víctimas pues de este tipo de delitos. Y bueno, pues los hechos que nos traen a esta mesa pues son hechos muy desgraciados y muy lamentables, como, bueno, pues lamentable es también lo que ha ocurrido estos días en Torrejón y las consecuencias que van a tener todos estos hechos también. Desgraciadamente, bueno, pues lo ocurrido tanto en Peal de Becerro en el mes de julio como en Illora en agosto, pues no son hechos nuevos, son hechos que obedecen a un mismo patrón y que desgraciadamente, bueno, pues ya han ocurrido, me los he apuntado para no olvidarnos, en Torre del Campo en 1971, en Torredón Jimeno en el 84, en Estepa, en Martos en el 86, Mancha Real en el 91, Cortegana, Huelva en 2006, Castellar en 2008 y bueno, pues hace 1 o 2 años también aquí en Madrid, en El Pozo, ocurrieron hechos similares. Y todos los hechos pues obedecen a un mismo patrón, pues a raíz de unos hechos delictivos y condenables por parte de un miembro, de una persona individual que pertenece al pueblo gitano, pues ocurren pues hechos contra toda la comunidad. Ocurren daños, ocurren incendios, se vuelcan vehículos, las familias tienen que salir literalmente corriendo de sus viviendas y de sus pueblos ante la violencia que se desata contra ellos y bueno, pues a diferencia de lo que ocurre cuando se producen hechos delictivos graves, incluso homicidios por parte de personas que no pertenecen al pueblo gitano, bueno, pues cuando los autores son gitanos, pues ocurre esto. Y bueno, pues ahora mismo tenemos a más de 7 familias con todos sus miembros de Peal de Becerro que no pueden estar en sus viviendas ni en su pueblo, y ha ocurrido otras tantas con Illora, aunque afortunadamente pues a Illora sí que han podido volver la mayoría de las familias. Y bueno, pues ¿qué es lo que motiva que ante hechos delictivos graves, como puede ser un homicidio, pues la comunidad de un pueblo, de un lugar, reaccione de forma diferente cuando el autor es una persona que pertenece a la etnia gitana? Bueno, pues solamente hay una respuesta. O sea, podemos intentar justificarlo de alguna manera, como nos intentan algunos a lo largo de estos meses, pero la realidad es que estos hechos pues, ocurren porque existen prejuicios, porque hay un rechazo hacia el pueblo gitano, que en determinadas circunstancias, cuando hay una oportunidad, pues aflora, y este racismo, este antigitanismo, este rechazo a nuestro pueblo y a nuestra etnia, pues tiene gravísimas consecuencias. Y estos hechos, pues lo que constituyen son delitos de odio. No podemos llamarlo de otra forma, porque es lo que son. Y ¿qué son los delitos de odio? Pues son actos delictivos en los que se elige a las víctimas debido
pues no de forma individual, sino por su identidad colectiva. En este caso, bueno, pues porque estas personas son gitanas. Existe un elemento de animadversión, como decía, un rechazo hacia el pueblo gitano, unos prejuicios que se manifiestan de esta forma. No se elige a las personas por lo que representan, o sea, se elige, bueno, pues por su pertenencia a una etnia. Y además tienen gravísimas consecuencias porque dividen a la comunidad. Lo hemos visto claramente pues en Illora y en Peal, como bueno, pues el pueblo literalmente se ha dividido y se ha roto la convivencia. Y bueno, pues estos hechos son muy graves porque se vulneran derechos fundamentales, porque se atenta contra los derechos de los niños que pertenecen a estas familias y que, bueno, pues que tienen que salir de sus casas, de sus colegios, de sus amigos y se ven obligados a desplazarse de forma forzosa. Son graves porque, bueno, pues hay manifestaciones muy violentas y a estas manifestaciones además se unen personas más violentas que aprovechan pues este tipo de circunstancias para crear más racismo y más confusión. Y tenemos que ser conscientes de que estos hechos pues dejan rotas a estas familias. Ahora mismo tenemos, bueno, pues como os decía, las familias de Peal desplazadas de sus domicilios. Los niños han tenido que buscar nuevos colegios. La situación real es que los alquileres de estas familias, que no pertenecen además a, bueno, pues a un sector acomodado de la población, sino todo lo contrario, pues para pagar los alquileres han tenido que acudir a Cáritas. Cáritas, con sus fondos propios, es quien ahora mismo está abonando los alquileres para que estas familias tengan un lugar donde vivir. Hemos de decir también que, bueno, pues ha sido muy complejo y aquí, bueno, pues agradecer tanto al personal de la Fundación Secretariado Gitano como al de Camira, pues todas las gestiones que han realizado para poder ayudar a estas familias a encontrar alojamiento, porque, bueno, pues estos prejuicios, este racismo que existe, este antigitanismo, ha hecho que sea muy difícil alquilar viviendas para estas familias que estaban desplazadas. Y, bueno, pues he de decirlo, somos muy solidarios y me parece fantástico y yo lo aplaudo, pero es más fácil que encuentre un alojamiento una familia pues que viene de Ucrania a que una familia que ha tenido que salir de su pueblo por los hechos de una persona individual aquí en Andalucía, en Jaén, pues encuentre vivienda. Y eso pues creo que es lamentable y que nos debería hacer reflexionar. Y bueno, también se ha puesto de manifiesto que es muy complejo y que la gente, las administraciones públicas, las entidades, pues nadie sabe cómo actuar. Ha sido muy difícil. Quiero también agradecer a Patricia Bezunartea y bueno, pues al Ministerio de Derechos Sociales, especialmente también a su secretario, la inmediata colaboración, bueno, pues el que hemos conseguido pues publicar varios manifiestos, uno para Peal y otro en Illora, condenando estos hechos. Y creo que es necesario que las autoridades públicas se manifiesten condenando estos hechos, porque, como ya os digo, algunas nos han justificado estos hechos e incluso discutían, y algunos de los que estáis aquí, pues habéis asistido a esto conmigo, discutían el que estas familias fueran víctimas. Nos hablaban solamente del fallecido, pero no querían reconocer el carácter de víctimas a estas familias que se han tenido que desplazar. Y bueno, pues también se ha puesto de manifiesto, aunque para mí sea muy triste el decirlo, pues el que es necesario establecer un protocolo de actuación para las situaciones en que hay violencia y antigitanismo contra el pueblo gitano. Pues desgraciadamente hemos enumerado al principio una serie de hechos que se repiten en el tiempo, que obedecen al mismo patrón. Hecho violento, convocatoria de manifestación, que es por la paz y por la justicia, pero que desemboca en graves altercados públicos y daños pues a las viviendas y en algunas ocasiones incluso también pues a las familias gitanas.
Entonces, bueno, creo que ante esta situación pues debemos dar una respuesta adecuada. Creo que el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que estaba recientemente constituido cuando han ocurrido estos hechos, llevábamos apenas 10 días en el nuevo mandato, bueno, pues hemos trabajado intensamente a lo largo de este tiempo, pero todavía tenemos que seguir trabajando porque realmente, bueno, pues hay denuncias en marcha tanto en Illora como en Cazorla, que es el juzgado competente para Peal de Becerro, pero bueno, pues aún se han realizado muy pocas diligencias de investigación y es necesario que se investiguen los hechos para poder bueno, pues identificar y juzgar a los culpables. Es necesario, como decía, una respuesta contundente por parte de todas las autoridades públicas. Queremos también agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues, su trabajo y el esfuerzo que han realizado. Es cierto que en un primer momento, sobre todo en Peal de Becerro y quizá también en Illora, bueno, pues la respuesta no logró sofocar los hechos violentos. Debemos también tener en cuenta que son municipios pequeños con efectivos poco numerosos y que bueno, pues es necesario evaluar correctamente el peligro para bueno, pues, disponer de los efectivos suficientes. En el primer momento no ocurrió así, pero sí queremos agradecer el que bueno, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Peal de Becerro durante estos meses han colaborado con las entidades del Consejo Estatal, especialmente con Camira y con el secretariado, para evitar nuevas manifestaciones que se han intentado convocar, pues a través de las redes, a través de los medios y también bueno, pues, trabajando con los distintos ayuntamientos y con la subdelegación de gobierno. Y queremos agradecerles también el que bueno, pues nos han acompañado para que las familias de Peal puedan acudir a sus domicilios a recoger sus pertenencias, porque ni siquiera podían hacer esto las familias. O sea, se ha considerado por parte del ayuntamiento y por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que era peligroso el que algunas familias acudieran a sus domicilios de los que salieron forzosamente para, bueno, pues ahora ya que comienza el invierno, a recoger sus pertenencias. Todo esto, bueno, creo que nos habla de la gravedad de la cuestión. Y, bueno, pues también consideramos que es necesario articular medidas asistenciales. Estas familias están desplazadas, estamos trabajando y hemos tenido reuniones con los servicios sociales de la Junta de Andalucía, pero aún no hay una respuesta para estas familias que están en una situación de absoluta precariedad. Y por eso pues desde aquí queremos hacer un llamamiento para bueno, pues continuar con este trabajo y arbitrar los mecanismos necesarios. También nos parece que es necesario en este tipo de situaciones pues el trabajo con los medios. Hemos visto las estadísticas de este informe y vemos cómo bueno, pues en las redes sociales todo se magnifica y todo adquiere una nueva dimensión. En el asunto de Peal y de Illora, desgraciadamente, bueno, pues ha habido distintas interferencias, distintas manifestaciones, ha habido malas recomendaciones también, en mi opinión, y yo lo digo abiertamente, para las familias víctimas, por cuanto bueno, pues ha habido declaraciones que no han ayudado a restablecer la convivencia y que han dificultado enormemente pues todo el trabajo que desde distintas instituciones y desde, bueno, pues, también desde la Administración se ha intentado realizar, y esto es un problema añadido, el mal manejo de las redes sociales, y hacemos también un llamamiento a los medios de comunicación para que cuiden especialmente pues, el tratamiento de todas estas noticias. Y bueno, pues por último, porque creo que ya no tenemos más tiempo, aunque podríamos seguir hablando más de todo este tema, creo que es importante también el que hagamos un esfuerzo y que trabajemos para restablecer la convivencia en los distintos lugares en los que ocurre esto. De los lugares en los que han ocurrido manifestaciones parecidas, sí me gustaría referirme bueno, pues a Cortegana. En Cortegana, en Martos hubo sentencia condenatoria, pero las familias gitanas que se fueron nunca pudieron volver.
En Cortegana sí que conseguimos, después de un juicio largo con muchos imputados, con muchos investigados y con condenas también que fueron realmente medio pactadas, sí que conseguimos que las familias pudieran volver y que se restableciera la convivencia. No sé si lo vamos a conseguir en Peal de Becerro, en Illora parece que sí, pero creo que es fundamental el que trabajemos para que se restablezca la convivencia y para que podamos vivir juntos, gitanos y no gitanos, en las distintas comunidades y en los distintos pueblos de nuestro país, como se ha hecho hasta ahora, salvo cuando la masa enfervorecida y empoderada con estos prejuicios, pues toma las calles y rompe la convivencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Vamos un poquito mal de tiempo, entonces a mis compañeras sí que les voy a pedir que abrevien, que cuenten las ideas principales, pero que poder acortar un poquito las intervenciones. Y seguimos con Mari Carmen Cortés, ella es la coordinadora del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Étnica o Racial. Y Mari Carmen, si nos puedes contar un poquito qué es el servicio y qué actuaciones han llevado a cabo. Muy bien, muchas gracias. Este sí funciona, gracias. Buenos días a todos y a todas. Es fundamental que cualquier persona que haya sentido discriminación sepa dónde ir a denunciar esa discriminación y dónde puede hacerlo. Como ha dicho Selene, soy coordinadora del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica y la verdad es que para mí es un orgullo y un placer coordinar un servicio que está donde las personas lo necesitan. Es un servicio, quería explicarlo brevemente porque, como ha dicho anteriormente el director general de la Fundación Secretariado Gitano Isidro, se ha reforzado y esto ha sido un trabajo importante que hemos realizado no solo en la Fundación Secretariado Gitano como entidad coordinadora desde el 2013, sino en la coordinación con el resto de entidades que forman parte de este servicio para que hoy en día tengan la prestación, pueda prestar un servicio mejorado, con una asistencia reforzada, no solo la presencial, sino también la telefónica, porque un detalle que me parece súper importante. En el anterior periodo, en la línea de atención telefónica, este servicio dispone de una línea telefónica gratuita, el 920 30 41. Como ha comentado Isidro, se va a convertir en unos meses en el 021, un número corto que facilitará sin duda que todas las personas que se hayan sentido discriminadas puedan contactar con nosotros y evidentemente tener una asistencia especializada por personal especializado que tiene una atención de lunes a viernes 37 horas y media, ¿no? Esto me parece muy importante. Cuando nosotras nos dimos cuenta, digo, como el servicio, porque efectivamente ya lo ha comentado Carmen, ¿no? Lo que ha ocurrido en Peal de Becerro y en Illora no tiene otro nombre, sino es antigitanismo. Y desde el primer momento que tuvimos conocimiento de todo lo ocurrido, este servicio tiene un protocolo de actuación, activamos inmediatamente el protocolo de actuación y lo que hicimos en un primer momento fue, porque una de las características más importantes es la cercanía, lo que hicimos en un primer momento, yo personalmente, fue acudir al lugar de los hechos para constatar qué es lo que estaba pasando, atender y escuchar a las familias, sobre todo centrándonos sobre todo en las personas que más lo necesitaban, menores, personas mayores, personas enfermas. Muchas de ellas, como ha dicho Carmen, tuvieron que ir de sus casas y no tenían una opción habitacional donde alojarse. Yo me encontré en una entrevista, porque me desplacé directamente a Illora. Por ejemplo, me encontré y me entrevisté con más de 50 personas, entre ellas alrededor de 15 menores y 3 bebés. 3 bebés que una madre joven me decía, es que ahora mismo estoy durmiendo en el coche
no tengo ropa para mi bebé porque he tenido que salir con la ropa puesta y encima la bebé estaba un poquito como resfriada, no tenía absolutamente ni cómo atender a su hija porque en las farmacias tampoco le vendían medicamentos. Esto es una situación muy grave. Entonces, en Andalucía este servicio pues cuenta con 3 oficinas oficiales. Estamos en Sevilla, que la oficina oficial la lidera ACCEN, en Málaga, que la lidera Comisión Española de Ayuda a Refugiados, CEAR, y en Almería, que la lidera Fundación CEPAI. Inmediatamente lo que hicimos desde esta coordinación pues fue elaborar una estrategia y desarrollo de líneas prioritarias que entre ellas evidentemente se encontraba pues apoyar la difusión de los comunicados que aquí se han mencionado, no solo el de la Fundación Secretariado Gitano como entidad especializada, que llevamos más de 40 años, este año cumplimos 40 años de trabajo al lado de las personas gitanas, sino también el comunicado que pues desde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano con las 2 vicepresidentas y firmado por el secretario de Estado, y también, por supuesto, el comunicado de las organizaciones que forman parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que son 20 entidades gitanas. Además de eso, lo que hicimos fue reunirnos como principal línea de actuación por la emergencia, reunirnos con las principales administraciones, no solo con la alcaldía, sino también con servicios sociales, con las distintas administraciones, me refiero, y organismos competentes, porque claro, también se ha mencionado aquí, parece que la cosa de gitanos o que le pasa a nosotros los gitanos solo es cosa nuestra, ¿no? Y no, estamos hablando de una vulneración de derechos humanos que la ciudadanía le debería de remover, o sea, a todo y sobre todo también a las organizaciones de defensa de derechos humanos. ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, además de reunirnos y de escribirle al defensor del pueblo, a la subdelegación de gobierno para informar de los hechos y también para pedirle, por supuesto, como máximo responsable, el establecimiento de medidas adecuadas para la seguridad, la protección de todas las familias, porque efectivamente esto no fue una situación de un acto que se desarrolla sin más, sino que efectivamente a lo largo del tiempo, aún hoy, todavía se siguen organizando manifestaciones y concentraciones, dícense por la seguridad, pero claro, esto mina a las familias gitanas que quieren volver a su casa o que han vuelto y que tienen miedo. Esto es muy importante, es que tienen miedo. ¿Por qué? Pues porque les puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y es un miedo legítimo, por otra parte. Además de las reuniones con la subdelegación de gobierno, con comandancia de la Guardia Civil, por supuesto, desde el servicio se ha seguido minuciosamente todo el tratamiento informativo y mediático, porque este tratamiento mediático también influye y muy gravemente en la imagen del pueblo gitano, porque desgraciadamente una de las cosas que seguimos sufriendo las personas gitanas es las generalizaciones de los hechos, cómo acometen no solo a la persona que ha cometido un hecho delictivo, y tengo que decir que las personas que tanto en Peal de Becerro como en Íllora cometieron esos actos, esas desgraciadas situaciones, ¿vale? Estuvieron a disposición judicial inmediatamente, o sea que el resto de actuaciones que en los medios de comunicación aparecía como actos vandálicos y no se mencionaba como antigitanismo, como racismo, nosotras desde el servicio lo que hicimos fue contabilizar, hacer seguimiento a todas esas noticias que incluían unos términos inadecuados, que además siempre le trasladábamos a los medios de comunicación la importancia que tienen desde los medios de aplicar sus códigos deontológicos y de seguir los códigos deontológicos por esa influencia negativa, esa imagen negativa que se generaliza a toda la comunidad gitana, a todo el pueblo gitano, con el impacto que ello conlleva en redes sociales, pues comentarios todavía racistas, antigitanos, hacia la familia gitana en los pueblos, en fin.
Además de hacer todo este seguimiento y de estar cerca de las familias, porque aún tengo que decir que desde el servicio, y yo personalmente, tengo contacto con algunas de las familias, estamos muy pendientes de las familias, no solo en Peal de Becerro, sino también en Íllora, porque evidentemente estas situaciones, bueno, es que ya lo hemos visto, como ha mencionado Carmen también en otros momentos, no tan recientes como El Pozo, como en Martos, Cortegana, que son actos recurrentes, que no son actos aislados. Y entonces esto es muy importante que traslademos a todas las autoridades competentes que cuando se dan estas situaciones tiene que haber un establecimiento de medidas organizadas, medidas de seguridad y de protección a todas las familias gitanas por lo que estos hechos le pueden acontecer. Desde el servicio, pues también valoramos muy positivamente pues la emergencia de esos instrumentos legislativos, pues como son la Ley Integral de Igualdad de Trato, por supuesto la modificación del Código Penal en lo que el agravante se refiere a la inclusión del antigitanismo como delito de odio, y también el impulso que se le está dando a la propuesta de ley contra el racismo, porque sin duda estas herramientas, estos instrumentos legislativos nos van a permitir ponerle nombre a las cosas, que eso es muy importante, y sobre todo también poder sancionar estas conductas legalmente, penalmente, y sobre todo, y lo más importante, reparar a las personas que sufren estos actos vandálicos y estas agresiones antigitanas. Por nuestra parte, por el servicio, deciros que nosotras estamos muy pendientes, estaremos muy pendientes ante, no solo, como decía, ante Peal de Becerro, la situación, la evolución de Peal de Becerro o en Íllora, sino también en cualquier otro lugar en donde el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación se vulnere a cualquier persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Y ya para terminar, tenemos a Pastori Filigrana, también abogada, defensora de derechos humanos. Y bueno, hemos trabajado en diversos casos de litigio estratégico, que por cierto han sido bastante exitosos. Y bueno, tenemos la suerte de tenerla hoy con nosotros y de haber colaborado. Adelante, Pastori. Bueno, buenas tardes. Muy contenta de verdad de estar aquí, también que el secretariado haya vuelto a elegir Sevilla para la presentación. Como sevillana, pues estoy bastante contenta. Y bueno, también feliz de esa pequeña aportación de lo que haya podido ser mi trabajo en este informe, y felicitar a las personas que la han hecho posible. Sé que hay detrás muchísimas horas de trabajo, mucho esfuerzo, mucha preocupación en sacar un informe como este, y se agradece. Se agradece desde el movimiento antirracista y del movimiento que estamos luchando contra el antigitanismo. Sobre todo es la valentía de poner propuestas encima de la mesa. De verdad, es un momento donde tenemos análisis muy certeros de lo que pasa, de la discriminación, del racismo, pero nos falta compromiso en las propuestas, ¿no? Esa valentía de decir por dónde hay que salir de lo que estamos metidas. Y creo que este informe aporta bastante, de verdad. Gracias a la gente que ha perdido horas de sueño redactando este trabajo. Y bueno, yo me quiero ajustar a mis 12 minutos, que ya serán 10 minutos y 30 segundos, y ya han hablado las compañeras de esta realidad que nos traían a la mesa. A mí me tocaba hablar la última, así que yo tenía que ser un poco más precisa porque no quisiera repetir cosas que ya han aportado. Así que yo en estos minutos quiero colocar ideas muy concretas, más una reflexión abstracta, más política de qué es esto de lo que estamos hablando, este tipo de fenómenos violentos, estos progromos antigitanos, colocar 3 o 4 ideas porque tampoco me da mucho más tiempo, intentando aportar el debate, ¿no? Sobre todo el reto que tenemos por delante, la gente que está aquí hoy y toda la que le importa esto de los derechos humanos, de la democracia, de la igualdad, en combatir estas situaciones. La primera idea que yo quiero colocar es que los progromos antigitanos que se están tratando aquí hoy no tienen una causa directa en el ascenso de la ultraderecha. O sea, esto es estructural y ha estado antes y estará después de las emergencias de la ultraderecha actual. Carmen ha hecho al principio muy detalladamente
cronología de episodios de progromos antigitanos, desde el 71, creo que ha dicho Carmen el primero, que es el que los medios de comunicación lo recogerían y podemos tener noticias. ¿Qué no habría antes del año 71 en los pueblos? ¿Cuántas familias nos tendrían que salir corriendo muchísimas veces, ¿no? Entonces esto es algo estructural. En los últimos años, los últimos 5 años, venimos debatiendo las causas del auge de la ultraderecha, de estos movimientos políticos reaccionarios que niegan la universalidad de los derechos humanos, es decir, no todas somos humanas o no todos somos humanos, hay personas de primera y personas de segunda y hay personas que merecen ser sujetos de derecho y hay personas que lo merecen menos. Estos son los discursos reaccionarios de la ultraderecha, extrema derecha, fascismo o como queramos llamarlo. Pues bien, esto que estamos aquí hablando no tiene su causa directa en esto. Han estado antes y estarán después mientras de verdad no ahondemos en las causas que hay en torno a esto, ¿no? Han contado las compañeras perfectamente cuáles son el esquema de cómo suceden estos episodios, pero una de las cosas importantes es que es invisible o hay una negación del antigitanismo cuando ocurren estos episodios violentos. Se niega el antigitanismo, se presentan como episodios de autodefensa civil. Es decir, la gente tiene derecho a defenderse de los gitanos o de gente que no por ser gitanos, sino porque son peligrosos delincuentes. Cuando metemos peligrosos y delincuentes, estamos hablando de familias enteras, menores, personas posiblemente dependientes, ¿no? De todo tipo de personas. Bueno, todo esto conlleva la idea de enemigo del orden, enemigo de la paz, todo esto, y entonces las personas tienen derecho a autodefenderse. Este es el discurso que acompaña en medios de comunicación muchísimas de las veces este tipo de episodios. Claro, ¿qué hay detrás de esto? Hay una reticencia a admitir que el antigitanismo es estructural. Porque es que admitir que el antigitanismo es estructural es admitir que el imaginario colectivo es antigitano. Es admitir que el antigitanismo lo porta la mayoría de la ciudadanía consigo. Porque no estamos hablando de, en estos episodios, le llamo episodio por no decir palabras más, pero en estas situaciones que han contado también Carmen y Mari Carmen, aquí hay una cuestión. Aquí, que quiero hablar muy rápido aquí en estos episodios cabe al debate si se está de acuerdo o no. Es decir, la opinión pública se puede posicionar si está de acuerdo o no. No hay una condena rotunda de lo que ocurre, porque efectivamente admitir lo contrario es admitir que esto no está en manos. O sea, que esto no lo protagonizan gente fascista, ni paramilitares, ni nazis, ni grupos extremistas, sino que es la ciudadanía, el vecindario normal y corriente quien lo protagoniza. Ir a la raíz de esta cuestión y admitir el hecho tal como es, conlleva admitir que cualquier hijo de vecino puede ser potencialmente partícipe de un linchamiento antigitano. De ahí la reticencia. Esa reticencia la encontramos en la prensa, como digo, en redes sociales, donde cabe al debate. O sea, cabe al debate, como, no sé si el holocausto cabiera al debate, se puede estar a favor o en contra, como si fuera una cuestión de opinión pública. Y sobre todo, lo que nos encontramos en tribunales y ante las instituciones es esa resistencia en los juzgados, ¿no? La parte que me toca, de condena donde se evidencie la parte del delito de odio, la discriminación. Se tratan como episodios de violencia. Se condena como violencia. Bueno, gente que se le ha ido la olla y le ha quemado el coche a un vecino, ¿no? O gente que se ha ido un poco y el conflicto ha subido mucho y se han terminado metiendo mano y pegando, ¿no? Y se condenan como delitos de daño, delitos de lesiones, y toda esta parte de la discriminación racial se obvia, ¿no? O hay mucha reticencia en tribunales, siempre en este tipo de delitos y de este tipo de conducta, de que se reconozca la conducta de odio. Esto hay que decir que en toda la lucha antidiscriminatoria ocurre, ¿eh? No es solo patrimonio del pueblo gitano. Creo que también en los delitos de odio de la comunidad LGTBI ocurre, porque admitir que la homofobia es estructural es admitir que cualquiera es potencialmente un homófobo, y esto cuesta mucho. Es mejor decir que son casos aislados, personas específicas, que se le ha ido la olla por un momento, ¿no? Entonces, claro, ya no sé cuánto voy, Nerea, tú tienes que ser dura con nosotras y medir, ¿no? Que tienes que ser dura. Entonces, simplemente decir que
Tenemos que hacer este tipo de reflexiones profundas, no quedarnos en reflexiones de brocha gorda, porque para poner soluciones sobre la mesa que realmente vayan a la raíz del problema hay que hacer un análisis certero, ¿no? Yo creo que el informe va por ahí. Hay que hacer un análisis realmente de lo que hay, porque si no, no lo vamos a solucionar únicamente con un llamamiento a la tolerancia. No lo vamos a solucionar con políticas públicas que se queden muy por abajo. Va a ser necesario de verdad ahondar en la raíz de esto. Y ahondar en la raíz de esto es que el imaginario español está construido frente a los gitanos, que los gitanos siguen ocupando ese lugar de lo que no se debe ser, que aquí nos estamos enfrentando a un antigitanismo estructural metido en la médula ósea de toda la población, que desde pequeñita te dicen peínate que parece una gitana, trabaja y haz las cosas bien si no quieres acabar con los gitanos. Los gitanos representan todo aquello que no hay que ser y esto hay detrás de estos programas. Si no lo entendemos así, no podemos afrontarlo. Y es muy importante entender la historia del pueblo gitano, qué papel ha jugado los gitanos en la historia, cómo es ese castigo de 500 años a la resistencia del pueblo gitano a ocupar esos lugares que nadie quiere, los lugares del que hay que trabajar mucho por muy poco, esos lugares de miseria que se le destinan al pueblo gitano. La historia del pueblo gitano es una historia de resistencia a ocupar esos lugares. Y de ahí se construye el antigitanismo. Estas cuestiones hay que entenderlas con esta profundidad, si queremos ponerlo sobre la mesa. Y sobre todo algo muy importante que has dicho tú, Carmen Mari, que es, esto no es... Mari Carmen, te he dicho Carmen Mari, perdona, hija. La lucha antigitana no es una cosa de los gitanos. No nos dejen solas en esto. Esto no es algo que ustedes vienen desde sus instituciones, desde sus organizaciones, a apoyar esto, porque esto es importante y hay que apoyar a esta persona. Aquí nos estamos jugando la democracia, miren ustedes. Aquí nos estamos jugando la negación de la universalidad de los derechos humanos. Y esto no es solamente cosa de los gitanos y las gitanas. Si de verdad ustedes quieren criar a sus hijos y a sus nietos en sociedades democráticas, donde se respeten los derechos fundamentales, esto es una lucha de las primeras. Porque hoy es con los gitanos y las gitanas. Pero esta máquina que cada vez niega en los derechos a más gente, los recursos y la vida digna a más gente, después serán otras. Ahora también son las personas migrantes, pero después serán otra y otra y otra, mientras verdaderamente no haya sociedades justas e igualitarias. Por tanto, de verdad, esto no es una María, no es la asignatura María, sino que está en el centro ahora mismo de construir sociedades democráticas, justas e igualitarias. Muchas gracias.